Lo que me gustaría hacer en este punto es analizar el sistema que se encuentra en pantalla, el cual está compuesto de múltiples subsistemas, los cuales ya tienen identificado su función de transferencia. Y lo que queremos hacer generalmente en cualquier sistema de control es, en vez de manejar funciones de transferencia individuales y la respuesta a una determinada entrada para cada una de ellas, nosotros hacemos una simplificación, encontramos un modelo equivalente a todas las interconexiones que se ven en pantalla y únicamente analizamos un elemento, cómo se comporta con cierta entrada, cuál sería la salida que esperamos y ver si nosotros necesitamos hacer alguna modificación en las conexiones que tiene con los elementos para obtener el resultado esperado. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de simplificación de bloques. Recordemos que esto también va a ser evaluado, entonces asegúrense de comprenderlo. Es la única vez que lo vamos a hacer, este tipo de ejercicios, ya que realmente solo consiste en aplicar los pasos que les decía previamente, identificar en qué conexiones nos encontramos y cuál es el modo equivalente para poder hacer simplificaciones. Entonces, permítanme un poco, vamos a copiar este primer circuito o esta primera interconexión de elementos y a partir de ello vamos a hacer una simplificación. Damos el sistema que está en pantalla. Lo primero que debemos de hacer es identificar si se encuentra en conexión cascada, conexión paralelo o conexión retroalimentada o de lazo cerrado. Si hay elementos que comparten entrada y salida hacia algún punto de unión, hablamos de un caso paralelo. Si hay elementos que están conectados, la salida de uno en la entrada del otro, hablamos de caso cascada. El primer escenario que me gustaría que identifiquemos es que en este subsistema S, vamos a poner el número, en ese subsistema 1 y en el subsistema 2, ambos tienen la misma señal de entrada. Y ambos se encuentran conectados a un punto de suma. Entonces, ¿qué podemos asumir de esto? Podríamos decir que estos elementos que estoy enmarcando de color rojo se encuentran en paralelo. Y lo que les decía de un sistema en paralelo es que tenemos que identificar cuál es el punto de conexión o el símbolo con el cual están conectados al punto de suma para ver cuál sería la señal que tendríamos a la salida. En específico, nosotros vamos a decir que este sistema de color rojo, el cual está conformado por S y 2 y un punto de suma, todo esto se podría ver meramente como una función de transferencia respetando los signos. En la terminal superior tenemos una suma, en la terminal inferior tenemos un signo de resta, un signo negativo. Entonces simplemente sería S positivo y el 2 negativo o S menos 2. Todo lo que está de color rojo se podría haber simplificado como una función de transferencia S menos 2. En esto que acabo de dibujarles, ¿hay alguna duda, muchachos? No, profesor. Perfecto. Entonces vamos a nosotros analizar qué es lo que tenemos en la sección que les voy a poner de color morado. Si yo la salida de un sistema la interconecto a través de otro elemento a algún punto de unión, y esa salida a través del punto de unión la vuelvo a conectar al sistema original, realmente hablamos nosotros de un sistema realimentado o de lazo cerrado. Y el sistema de lazo cerrado, voy a borrar esto, que era la tercera opción que teníamos de conexión. Llegamos a la conclusión que tiene la forma, su función de transferencia de G de S entre 1 más
HDS por GDS. Donde esta sección tiene que ver con la retroalimentación o con lo que se le llama la función de transferencia de lazo abierto. Pero, ¿qué significa HDS y GDS? GDS es la planta y HDS es la retroalimentación. En este escenario específico, GDS sería 50 entre S más 1 y HDS sería 2 entre S. Sustituyen los valores en la expresión que tenemos del lado derecho y encontrarían la representación de la sección de color morado por un solo elemento con una entrada y una salida. Si hacemos la sustitución de los valores, encontraríamos que esto tiene la forma de 50 entre S más 1 entre 1 más 2 sobre S, que multiplica a 50 entre S más 1. Tendrían que ustedes desarrollar esta expresión. Voy a desarrollarla para que veamos cómo encontraremos el resultado de este lazo de color morado. Sería 50 entre S más 1. De esta sección me fui para acá, para que no quede ninguna duda. Entre 1 más 100 entre S por S más 1. Esta sección del denominador yo lo podría ver como S por S más 1 más 100 entre S por S más 1. Lo único que hice fue utilizar un denominador en común, que es S entre S más 1, S por S más 1. Aquí tenemos el 1 que teníamos en esta sección. Y el 100 lo tenemos aquí. Y en el numerador teníamos 50 entre S más 1. Si yo simplifico términos o meramente desarrollo esta división, lo que deberíamos de poder detectar es que es exactamente lo mismo a 50 por S más 1 entre S por S más 1, otra vez por S más 1, y este tenía un término más 100. Y deberíamos de poder detectar de esta expresión que aquí se cancelarían los términos S más 1 y nos quedaríamos meramente con 50 por S entre S cuadrada más S más 100. Entonces todo esto de color morado se vería como una función de transferencia de 50S entre S cuadrada más S más 100. Hasta este punto quizás parece complicado el proceso, pero es meramente manipulación algebraica. Lo que tenemos es un punto de unión, un bloque que era el bloque de color morado que les puse ahí, que es de 50S entre S cuadrada más S más 100. Conectado en serie o en cascada con el bloque de color rojo, S-2. Aquí tendríamos CDS. Todo va interconectado. Voy a recorrer el punto de unión, porque estamos omitiendo el término 1 entre S cuadrado. Y esta retroalimentación va conectada con el elemento 1 entre S cuadrado. Y aquí tenemos como entrada RDS. Terminal positiva, terminal negativa. Esto era lo que les ponía de color morado. Vamos a poner el bloque 1. Era el que le ponía de color morado. Y el bloque 2
era el que les ponía de color rojo. ¿Hasta este punto tienen alguna duda del procedimiento que se lleva a cabo? Aprovechen la oportunidad de aclarar estas dudas. Ya que, como les decía, va a haber un ejercicio sencillo en su examen relacionado con simplificación de diagrama de bloques, donde tienen que identificar si está conectado en paralelo, como el caso color rojo, si está conectado mediante una retroalimentación, o lazo cerrado, como el color morado, y si está conectado en serie, como deberíamos de poder identificar, o cascada, como debemos de poder identificar que están conectados estos tres elementos. Si no hay ninguna duda, les diría estos tres elementos. La salida, está conectada directamente a la entrada de otro elemento. A este tipo de conexión para los tres elementos que tenemos en pantalla se le llama conexión cascada. Y yo podría reemplazar todos ellos por una sola función de transferencia, que sería la multiplicación de todos los términos que ven en pantalla. En donde llegaríamos a la conclusión de que tenemos 50s por s menos 2 entre s cuadrada por s cuadrada más s más 100. Esa sería la función de transferencia que representa esos tres elementos, la cual se encuentra conectada a un punto de unión y ese punto de unión en su salida, o ese punto de suma, en su salida tiene la entrada del mismo elemento. Es decir, a través de cierta operación, nosotros conectamos la salida del elemento con su entrada. Este tipo de conexiones nuevamente se le llama realimentación o lazo cerrado. Entonces tendremos que utilizar la fórmula que les había dicho previamente. Sería GDS, que es la planta o la función de transferencia superior, entre 1 más HDS por GDS, donde HDS es la retroalimentación. Si yo tuviera una función de transferencia o un elemento que afecta la señal de retroalimentación, aquí vendría incluido. Por, otra vez, el valor de la función de transferencia. ¿Qué significa que yo ponga un elemento y lo interconecte a través de meramente un cable o una línea sólida? Se podría decir que este sistema es equivalente a retroalimentarlo, cualquier cosa, con una función de transferencia que tenga un valor de 1. Es una representación que equivale a decir, yo lo que estoy haciendo es multiplicar por 1 la salida. Si yo hago una multiplicación por 1, lo estoy dejando completamente igual. Eso es lo que implica tener un cable. ¿A qué me refiero con eso? Que nuestra función de transferencia final, la que representa todo el sistema original, sería sustituir en la expresión que tenemos de color amarillo, GDS, que es 50 por S menos 2 para escribirlo, 50S por S menos 2 entre S cuadrada por S cuadrada más S más 100. Todo esto entre 1 más HDS es el cable, es la conexión de retroalimentación. Si yo tuviera un bloque, HDS sería lo que ponga en este bloque. Yo no tengo nada en ese bloque. Sería lo mismo que multiplicar por un 1. Nuevamente la misma función, que sería 50S por S menos 2 por S cuadrada más S más 100. Haciendo toda esta expresión, por cuestiones de tiempo, no voy a desarrollar esta expresión, cómo llegamos al resultado. Meramente les voy a decir que si ustedes hacen la división de estas dos fracciones, encontrarían que los términos
que tienen términos s cuadrada por s cuadrada más s más 100 en común se van a eliminar y únicamente nos quedaría un bloque con una entrada que es r de s, una salida que es c de s y una función de transferencia, digamos, ge de s, que tendría el valor de 50 por s menos 2 por s cúbica más s cuadrada más 150s menos 100. Entonces, de manera general, cuando queramos simplificar cualquier diagrama de bloques, que el diagrama de bloques representa un sistema completo que tiene una planta, puede tener controladores, puede tener sensores en diferentes puntos de unión. Nosotros tenemos que identificar, primero que nada, si están en paralelo, si están en cascada, si es lazo cerrado. Lo que nosotros identificamos con paralelo significa yo tengo misma entrada para los 2 o 3 elementos o la cantidad que sean, y la salida está conectada al mismo punto de suma. Si yo quiero saber si está retroalimentado o si es un lazo cerrado, mi elemento tiene que tener como salida, a través quizás de algunos otros diagramas, otros elementos, un punto de unión, y ese punto de unión o suma va conectado al mismo elemento. Se puede intuir mediante el dibujo también, de manera directa, que si este elemento tiene un cable y ese cable de alguna manera se conecta a sí mismo, eso implicaría que tenemos un lazo cerrado. Por último, nosotros identificamos cuando tenemos una conexión cascada, si la salida de mi elemento o mi subsistema está conectado a la entrada de otro subsistema, hablamos de que es una conexión cascada. En todos estos escenarios, en el caso paralelo y el caso cascada, yo puedo tener más de 2 elementos. En el caso del ejemplo, únicamente habían 2 elementos, pero podrían haber sido 4 o 5. Sería el mismo proceso. Respeto los signos para ver si los voy a sumar o restar. Y en el caso de cascada, sería la multiplicación de todos los elementos. Y cuando tenemos un lazo cerrado, recordamos que la función equivalente va a ser la planta o el controlador entre 1 más la retroalimentación por la planta. Eso siempre va a ser la función equivalente. No sé si tienen alguna duda de este tipo de ejercicios. Revísenlo. Mientras yo voy copiando uno un poco más sencillo para ejemplificar el para qué nos sirve esto. ¿Tienen alguna duda, muchachos? No, profe. Gracias. Entonces vamos a hacer un primer ejercicio, digamos, de diseño. Si yo a través de todos los bloques, todas las funciones de transferencia, un sistema totalmente desglosado matemáticamente, lo podría representar por el siguiente conjunto de bloques, digamos, un punto de suma, un elemento de ganancia acá, y un elemento 1 entre S por S más 5. Y en el punto del lado derecho tenemos nosotros la salida y lo retroalimentamos todo sin ningún tipo de modificación de la señal. Una retroalimentación negativa. Y lo comparamos contra el set point o lo que nosotros estamos buscando, que sería la entrada general del sistema. Si yo tengo esta representación de un sistema en específico y les digo, busquemos un valor de ganancia para el sistema de control que permita que el sistema tenga un 10% de sobreimpulso. Con el conocimiento que tenemos a este punto, esto debería ser posible. Primero, cualquier sistema lo estamos buscando representar por una entrada
y por un bloque, una función de transferencia, lo cual convierte la entrada en una salida. Es decir, un bloque que tiene como entrada RDS y tiene como salida CDS. Si yo identifico, aquí tenemos una conexión cascada, podría decir que el elemento equivalente a esta conexión cascada sería meramente K entre S por S más 5. Hice la multiplicación de los elementos. Y entonces, ya que yo hago la simplificación con un solo elemento, vería que está retroalimentado a través de esta rama a un punto de unión o punto de suma negativo. ¿Qué significaría eso? Que yo podría utilizar la fórmula que les decía de GDS entre 1 más HDS por GDS para detectar cuál sería la función equivalente de mi lazo cerrado. En específico, ¿qué sería GDS? La función que tenemos en la sección superior. Si yo digo que este es mi controlador y esta es mi planta, la multiplicación del controlador y la planta van a ser GDS. ¿Qué sería HDS? Cualquier elemento que cambie la señal de mi retroalimentación. En este caso, es un simple conector o una simple línea sólida, entonces podríamos decir que tenemos una retroalimentación con un bloque HDS de 1. Entonces yo podría decir que este elemento es lo mismo que dividir K entre S por S más 5, todo entre 1 más 1 que multiplica a K entre S por S más 5. Mismo caso, por cuestiones de tiempo, voy a limitarme a decirles cómo se vería esta expresión. Yo podría decir que todo esto es equivalente a solo un bloque en el cual en el numerador tenemos nosotros K entre S cuadrada más 5S más K. Y esto que acabo de ponerles en la sección superior, en este diagrama de bloques, viene de simplificar esta expresión. Entonces, si yo lo que estoy buscando es que mi sistema tenga un sobreimpulso del 10%, esto implica que estoy asegurando que el sistema es subamortiguado. Ya que este parámetro en específico no tiene ninguna importancia para un sistema sobreamortiguado, críticamente amortiguado o no amortiguado, solo para el caso de subamortiguados. Les decía en específico la fórmula del porcentaje del sobreimpulso es una exponencial que va elevada a menos el coeficiente de amortiguamiento por pi entre la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Y otro punto importante, que todo esto venía en las fórmulas que estábamos viendo en la clase pasada, podríamos decir también que 2 veces el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural va a ser el término o el coeficiente que acompaña a la variable lineal, a la variable S que tiene grado 1. Entonces yo puedo decir que esta expresión va a ser igual a 5. Y también había una expresión específica que espero que recuerden, en la cual decíamos nosotros el coeficiente de amortiguamiento va a ser igual a este término que acompaña la variable S entre 2 veces la multiplicación del término que se encuentra en la sección superior, o simplemente K. Esta expresión que viene aquí
viene de saber qué es la frecuencia natural al cuadrado y viene de saber que en este término nosotros tenemos 2 veces el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural. Si yo sé que la frecuencia natural al cuadrado es k, yo podría intuir que la frecuencia natural va a ser raíz de 5. Sustituyendo esto en la expresión anterior, despejando el coeficiente, espero que todos puedan llegar a que el coeficiente de amortiguamiento va a ser 5 entre 2 veces la raíz de k. ¿Para qué nos sirve esto? Lo que estoy buscando es que mi sobreimpulso sea el 10%. Esta fórmula que tienen en pantalla les va a decir en decimal el sobreimpulso que tiene su sistema subamortiguado. Entonces lo que yo tendría que decir es 0.1 va a ser igual a una exponencial con todo lo que pusimos en la sección superior. Entonces si yo aplico logaritmo natural de la expresión del lado izquierdo y logaritmo natural de la expresión del lado derecho, y empiezo a tratar de despejar el término coeficiente de amortiguamiento, podría llegar al valor que tiene el coeficiente de amortiguamiento. En específico, el logaritmo natural de 0.1 da menos 2.3 y esto va a ser igual a menos el coeficiente de amortiguamiento que multiplica pi entre la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. De aquí, yo podría dividir entre pi. Nos daría menos 2.3 entre pi. Va a ser igual a menos el coeficiente de amortiguamiento sobre la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado el término del lado derecho y elevo al cuadrado el término del lado izquierdo, podría llegar, pueden hacer esta operación de manera manual, nos da un número decimal. Si yo elevo un número decimal al cuadrado, voy a tener también un número decimal y ese número decimal es 0.5371. Y esto va a ser igual al coeficiente de amortiguamiento al cuadrado entre 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Si ustedes multiplican 0.5371 por 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, tendrían 0.5371 menos 0.5371 por este término que tenemos del lado derecho. Y a partir de esto, nosotros podríamos encontrar un valor decimal que es 0.5371. Va a ser igual a 1.5321 veces el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Y como última expresión, dividimos entre 1.5321 este número y podríamos llegar a la conclusión de que el coeficiente de amortiguamiento debe ser igual a 0.592. La intención de la clase del día de hoy, muchas de las operaciones realmente llevan mucho tiempo hacerlas de manera manual. Yo le estoy diciendo de manera directa algunos de los resultados y de dónde vienen los resultados para que ustedes con tiempo intenten hacer el procedimiento y llegar al mismo resultado. Si yo tengo meramente a través de inspección que el coeficiente debe ser igual a 5 entre 2 veces la raíz de k y sé cuánto vale el coeficiente de amortiguamiento, yo podría igualar términos y como paso final podría llegar a la conclusión de cuál es el valor de k. Si ustedes sustituyen 0.592 y lo dividen entre 2/5, lo multiplican por 2/5 y después lo elevan al cuadrado, encontrarían el valor de k. Y este término nos da 17.9. Entonces, ¿para qué nos serviría realmente lo que acabamos de hacer? Si yo tengo un sistema en el cual tengo un controlador de tipo proporcional, meramente multiplica algún valor de error por alguna constante, que en este momento acabamos de definir cuál es el valor, y yo lo retroalimento al sistema sin ningún tipo de modificación, yo podría asegurar que este sistema del tipo subamortiguado
va a tener una respuesta que como máximo va a elevar su valor en 17%. ¿Y a qué nos referimos con esto? Si yo, recordando cuál es la respuesta a un sistema subamortiguado, sabríamos que va a elevar su valor y después va a tener oscilaciones y después de las oscilaciones van a decrecer y cuando el tiempo tiende a infinito va a estabilizarse en cierto valor. Si yo introduje una señal a mi sistema para que mi sistema llegara a un caso nuevamente intuitivo a 100 RPMs como resultado esperado, lo que va a hacer este controlador o este factor K va a ser que como máximo la máxima variación que tuvimos en el sistema previo a estabilizarnos en estos 100 RPMs, que tenga una variación de 10 RPMs. Hablábamos de que el propósito de diseño era un sobreimpulso de 10%. Entonces lo único que acabamos de deducir a partir de este sistema es que máximo mi sistema va a tocar los 110 RPMs si yo introduzco una constante proporcional de 17.9. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, muchachos? Quizás vamos un poco rápido el día de hoy, pero pretendo cubrir algunos temas que por sí mismo podrían tomar 2 horas de desarrollo. Si no tienen ninguna duda, entonces recomendaría, voy a reservar la presentación para decirles qué me gustaría que hiciéramos de ejercicio de tarea. Recordemos que el día miércoles no hay clase. Entonces, lo que estoy buscando es que este fin de semana practiquen el caso de los diagramas de bloques. Y me gustaría que el ejercicio que ven en pantalla, le tomen el screenshot de una foto. Este va a ser el que van a hacer de tarea junto con uno siguiente que les voy a poner en la siguiente diapositiva. Por favor, nuevamente toman un screenshot, una foto. Este sería el segundo ejercicio y último de diagrama de bloques que me gustaría que hicieran de manera autónoma para practicar. Yo espero el día sábado o el día domingo, a más tardar, compartirles respuesta de estos dos ejercicios para que ustedes tengan punto de comparación y vean si realmente lo que ustedes encontraron como resultado es el resultado correcto. Pero de manera general, lo que estaré buscando es que ustedes identifiquen si está retroalimentado, si está en paralelo, si tiene conexión cascada, y a partir de ello puedan hacer de manera manual la simplificación de los diagramas de bloques. De manera tradicional, lo que hacemos como ingenieros, si tenemos una representación matemática, nos apoyamos de herramientas informáticas. Es para lo cual les pedía MATLAB. Si alguien quiere comprobar que sus operaciones manuales sean correctas, únicamente utilice MATLAB. Y ahí existe una función llamada series o series y una función llamada parallel, la cual les va a decir directamente si introducen la función de transferencia, cuál es el resultado equivalente del sistema. Inclusive existe una llamada feedback. Y con esas tres funciones, que son las tres topologías básicas, ustedes podrían simplificar de manera informática todo su sistema y podrían comparar contra lo que hicieron de manera manual. Entonces les recomendaría que investiguen un poco más al respecto acerca de ello e intenten hacerlo ambas maneras, de manera manual y de manera computacional a través de herramientas de software. Para propósitos de la clase, yo solo les pediría que lo hicieran manual, este ejercicio que ven en pantalla y este otro ejercicio, lo simplifiquen y comparen contra lo que yo les suba el fin de semana. Voy a finalizar el día de hoy con un último tema. Este tema es muy breve. Profe, ¿Sí? ¿podría volver a poner rápido el primer ejercicio, por favor? Claro que sí. Gracias. Profe, Está. este ejercicio es la actividad 6, ¿verdad? Es correcto. Listo. Esos dos Gracias. ejercicios, son dos ejercicios, solo para aclarar. Les diría de manera general, el propósito del curso, quizás en este punto les cause cierta incertidumbre, es que tengan nociones de todo lo que tiene que ver con automatización y control. Realmente, después de esta unidad, de lo que estamos viendo de análisis matemático, sistemas, de generación de controladores a través de expresiones,
matemáticas, expresiones en el dominio S. Ya lo siguiente que vamos a ver va a ser una sección muy práctica. Cuando empecemos con las exposiciones de transductores, a partir de ello va a ser realmente cómo seleccionar componentes, realmente cómo se hacen las conexiones, cómo podría programar algunos elementos para que hagan alguna función específica. Vaya, a partir de este punto, de esta y la siguiente clase, terminaríamos todo el contenido teórico del curso y nos enfocaríamos a cómo hacer que algo funcione de manera física. Entonces, quizás se vuelva un poco más sencillo o más intuitivo a partir de este punto. Bueno, vamos a dar el último tema. El último tema de esta unidad consiste en la estabilidad y les diría de manera general, ustedes pueden revisar esta presentación con mayor detalle, pero hay varios conceptos relacionados a la estabilidad. Podríamos hablar de sistemas no lineales o sistemas variables en el tiempo. Nosotros vamos a enfocarnos completamente al propósito inicial, sistemas de segundo orden, lineales y variables en el tiempo. En ese caso, nosotros tenemos tres posibilidades en términos de estabilidad. Yo puedo decir que un sistema es estable, un sistema es críticamente estable o un sistema es inestable. ¿Cuándo se denomina que un sistema es estable? Si yo a un sistema le ingreso alguna entrada de prueba, como las que hemos visto, de escalón, de rampa o de impulso, si ese sistema regresa a su condición o a su forma original de equilibrio, vamos a decir que es estable. Si, sin embargo, yo tengo una condición inicial, tengo una entrada en mi sistema, y este sistema empieza a oscilar de manera indefinida, vamos a decir que es marginalmente estable o críticamente estable. Y por último, si este sistema empieza a incrementar su valor, o de manera formal lo que se dice es que diverge sin límite, vamos a decir que el sistema es inestable. Esos comportamientos ya los hemos visto para sistemas con alguna entrada de tipo escalón, pero de manera formal, si tiene oscilaciones, es decir, un sistema no amortiguado, se le dice de manera formal que es críticamente estable si éste converge algún valor, vaya que sea sobreamortiguado, que sea subamortiguado o críticamente amortiguado. Hablamos de un sistema estable. Y por último, el inestable no lo categorizamos, pero simplemente si fuera un exponencial positivo que va a seguir incrementando su valor sin ningún límite, hablamos de que es un sistema inestable. Dejando esto claro, entonces todo el análisis de los sistemas a partir de este punto consiste en identificar polos y ceros. Los polos son los que hacen cero el denominador, los ceros son los que hacen cero el numerador de una función de transferencia general. Imagínense cómo iniciamos un sistema a través de diferentes subsistemas interconectados. Con lo que vimos el día de hoy lo podemos simplificar a una sola función de transferencia. Ya que tenemos la función de transferencia, yo puedo identificar si es estable o no conociendo los polos. Voy a avanzar un poco con esto. Ya vimos un poco acerca de los sistemas de segundo orden en la clase pasada. Y ya definíamos lo que era polos y ceros, pero de manera general, me gustaría que recordemos la forma que tiene un sistema subamortiguado. Si yo tuviera el sistema que existe del lado izquierdo, que tiene una función de transferencia 3 sobre S por S más 1 por S más 2, no va a ser suficiente con saber dónde se encuentran los polos en la función de transferencia que les acabo de mencionar. Yo lo que tendría que hacer es encontrar primero la función de transferencia de lazo cerrado. Es decir, la expresión de G de S entre 1 más H de S por G de S. Ya que tenga un solo bloque con una entrada y una salida, aquí veamos cómo existen señales intermedias EDS. Yo quiero eliminar eso y únicamente una entrada, una salida y un bloque. Ya que tenga eso, me daría cuenta que los polos no se encuentran en -1, en 0 y en -2, sino que realmente se encuentran en -2.67, en .16 más J1 y .16 menos J1, lo cual va a darnos un sistema subamortiguado. ¿Por qué subamortiguado? Porque nosotros tenemos raíces complejas, pero el componente real es negativo. Entonces lo mismo va a suceder como en lo que veíamos previamente.
si nosotros tenemos raíces del tipo negativo, va a ser un sistema estable. Puede ser subamortiguado, sobreamortiguado, críticamente amortiguado, pero de manera general se denomina estable. Pero ahora vemos otro escenario, sistema muy similar, solo que el numerador es 7 en lugar de 3. Si ustedes encuentran la función de transferencia equivalente y después de esto encuentran los polos, verían que los polos en su componente compleja, la parte real, verían que se encuentra posicionado del lado derecho o del lado positivo, lo cual significa que tendrían exponenciales positivos. Y aparte, la sección senoidal de la respuesta compleja, ustedes verían que esto va a empezar a incrementar su valor conforme pasa el tiempo. Este es un sistema inestable. Entonces vean cómo los polos del sistema original no nos sirven, o de la planta, porque yo podría decir se encuentran en 0, menos 1 y menos 2. Es un sistema estable. Sin embargo, al momento que yo lo realimento o lo conecto con otros elementos, vemos cómo puede cambiar totalmente su comportamiento para volverse del tipo inestable. Entonces, lo más común es que a través de herramientas computacionales, nosotros encontramos una función de transferencia. Ya que encontramos la función de transferencia equivalente a un sistema, tendríamos que encontrar la posición de los polos y se definiría formalmente como si tienen polos reales positivos, el elemento que estamos analizando o el sistema completo que estamos analizando va a ser inestable. Si tenemos un polo real negativo, vamos a definirlo como estable. De otra manera general que podríamos identificarlo es, si yo factorizo el denominador de la función de transferencia equivalente, yo esperaría ver únicamente términos S más algún término, tal y como se encuentra en pantalla. Y esto me implicaría que las raíces son negativas. Y si las raíces son negativas, nuevamente hablamos de un sistema estable. Teniendo esto en consideración, llegó un científico llamado Ruth Hurwitz, el específico Ruth. Ese científico analizó este fenómeno de los polos en una función de transferencia y para que no tuviéramos que hacer de manera manual la identificación de la localización de los polos, que actualmente a través de herramientas informáticas ya lo podremos encontrar fácilmente, definió un análisis a través de algo llamado tabla de Ruth para identificar si existen polos en el semiplano positivo. Y con que nosotros detectemos un polo en el semiplano positivo, es decir, un componente real positivo, nosotros definiríamos que el elemento se encuentra comportándose de manera inestable. ¿En qué consiste esta metodología para detectar estabilidad de un sistema? Tenemos nosotros que generar una tabla e interpretarla. Esta tabla nos va a permitir no solamente saber si es inestable el sistema, sino que si tuviéramos en la función de transferencia algún elemento que no conocemos su valor o que queremos diseñar, como en el caso del ejercicio previo que teníamos una constante K, yo podría definir un rango para mi constante K o para mi amplificación o algún elemento con alguna incógnita, un rango que permite estabilidad del sistema. Entonces también nos permite analizar o diseñar sistemas, esta metodología llamada Ruth Hurwitz. De manera general, ¿en qué consiste? En formar una tabla. La tabla va a tener los coeficientes del denominador. Por ejemplo, si yo tuviera la función de transferencia que se ve en pantalla, tenemos coeficientes A4, A3, A2, A1 y A0. En el primer renglón pondríamos nuestro término S de mayor exponente, de mayor grado, que sería S a la 4. Y llenaríamos con coeficientes el primer renglón partiendo de este exponente mayor. Es decir, ¿cuál es el coeficiente del término S a la 4? A4. Nos saltaríamos el siguiente elemento y después de esto introduciríamos el elemento al cuadrado que tiene como coeficiente A2. Nos saltamos el siguiente elemento e introducimos el siguiente coeficiente que sería A0. Siguiente renglón, misma metodología, coeficiente del de mayor grado que sería grado 3. Nos saltamos el siguiente elemento e introducimos el elemento o el coeficiente restante que sería A1. Y para llenar el renglón,
siempre vamos a llenarlo con ceros. Entonces el segundo renglón estaría compuesto por coeficientes A3, A1, y como no tenemos otro término, el 0. Ya que tenemos nosotros los primeros dos renglones, para el caso de un denominador de coeficiente de exponente 4 o grado 4, los siguientes renglones van a ser compuestos por determinantes divididos entre el elemento que se encuentra en la sección superior. Por ejemplo, si yo quisiera saber el renglón 2, el primer componente, ¿cuál va a ser su valor? Yo tendría que ver los 4 elementos que se encuentran superior a ellos. Esos 4 elementos cercanos serían A4, A2, A3 y A1, y encontraría la determinante negativa de estos 4 elementos. Y los dividiría entre el término superior. Eso me daría el valor numérico que tendría que ubicarse en esta posición. Mismo caso del lado derecho. Tapo esta columna y encontramos de los dos renglones superiores cuáles son los 4 elementos restantes. Encontraremos nosotros que esos elementos son A4, A0, A3 y 0. Encuentro determinante y lo divido entre el elemento superior, que era 3. Y para la última columna, mismo procedimiento, nosotros encontraríamos los elementos superiores, que son A4 y A3. Hasta este punto ya utilizamos la columna A2, A1. También tapamos esta columna. Y si tuviéramos más elementos del lado derecho, también los introduciríamos. Entonces quedaría el determinante compuesto únicamente por A4, A3, 0, 0, y dividimos nosotros entre el elemento superior, que sería 3. En fin, la metodología viene descrita totalmente en la diapositiva que ven en pantalla, que está compuesta por coeficientes, está compuesta por determinantes, entre siempre el elemento superior. Estos valores numéricos, realmente lo único para lo que nos van a servir es para identificar si existen, no dónde, sino si existen polos en el semiplano positivo. De manera general, lo que me va a decir este sistema es si yo en la primera columna encuentro un cambio de signo, la cantidad que tenga de cambios de signo va a ser igual a la cantidad de polos que tengo en el semiplano positivo. Si yo tengo 2 cambios de signo, es decir, aquí tengo un signo más, aquí tuviera un signo menos, y aquí otra vez tengo un signo más, hice un cambio de signo, y nuevamente hice un segundo cambio de signo, eso significaría que tengo 2 polos en el semiplano positivo. Con que tenga yo un polo positivo, un cambio de signo, ya significa que mi sistema es inestable. Por cuestiones de tiempo, realmente no vamos a profundizar mucho en este criterio o esta tabla de Routh-Hurwitz. Solo les diría, la aplicación práctica va a ser determinar si existen polos del lado derecho. Y si existen polos del lado derecho, a través de cambio de signo en la primera columna, nosotros diremos el sistema es inestable. Para eso nos sirve de manera práctica. No pretendo que nosotros profundicemos en ello, pero me gustaría que ustedes, como tercer ejercicio, hacer de manera autónoma, realicen la tabla de Routh siguiendo la metodología que viene totalmente escrita en las diapositivas para el sistema que se encuentra en pantalla, que tiene una función de transferencia directa, todavía no se encuentra con lazo cerrado, de 1000 entre S más 2 por S más 3 por S más 5. Ya que encuentran el equivalente de lazo cerrado, un solo bloque, una entrada y una salida, vean cómo se hace el llenado a través de meramente en esta diapositiva se alcanza a apreciar cómo sería el llenado. Nosotros tendríamos un grado 4, es decir, es a la 4, detecten coeficientes A4, A3, A2, A1 y A0, y me van a decir si es inestable o es estable el sistema. ¿Cómo me dirían eso? Si yo tengo cambios de signo, significaría que mi sistema es inestable porque tiene polos positivos.
Entonces, eso sería lo que les pediría para hacer de manera autónoma previo a su examen. Yo les voy a compartir, de ser posible el día de hoy, una guía de estudios. Pero si recordamos lo que les decía al inicio de la sesión del día de hoy, hasta este tema abarcaríamos en su primera evaluación. Y lo principal que les voy a solicitar es saber la diferencia entre lazo cerrado y lazo abierto, saber la respuesta en el tiempo y en el dominio S, saber la respuesta o intuirla si conocemos polos, simplificar diagramas de bloques y por último, en un sistema muy sencillo, que me digan ustedes a través del criterio root si sería inestable o estable, para lo cual yo les proporcionaría como referencia, o ustedes lo pueden tener en un formulario, la forma matricial que tiene el criterio root. Y en específico me refiero a esta tabla que se encuentra en pantalla. Díganme si tienen alguna duda. Revisen la información. Ya se encuentra en el sitio web. Para ir a la grabación a este punto,